Muy bien, continuamos con el desarrollo de En la Mañana por Teleimpacto. Mira, Manuel, días atrás yo mencioné acá algo que es público, una información que se conoce bastante y quienes le dan seguimiento a lo que sucede en El Salvador lo conoce. El Congreso había aprobado un proyecto de ley de que la cadena perpetua iba a aplicarse a menores de edad a partir de los 12 años. Pues ayer el presidente Bukele, Nayib Bukele, promulgó dicha ley y a partir de la fecha ya en El Salvador va a poder un tribunal de justicia imponer cadena perpetua a niños, a jóvenes con edades desde los 12 años, desde los 12 años. Ha sido un proyecto muy debatido, ya está definido y tiene la característica que a partir de los 25 años cumplidos de prisión por una persona que caiga dentro de este rango de condena, se puede revisar si continúa la cadena perpetua y esta revisión se haría si la persona detenida, encarcelada, así lo decide, cada 5 años. Reitero, es controvertida esta decisión, pero la quería compartir porque ya es ley en El Salvador esto que he mencionado. Bueno, lógicamente que es muy controversial, es sencillamente algo que violenta lo que es el ordenamiento internacional en materia de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo pienso que todo el mundo sabe que El Salvador en su momento vivió una situación de inseguridad generalizada precisamente por el accionar de pandillas. Y precisamente esto es lo que ha mantenido la popularidad de Bukele en El Salvador, aunque se ha ganado muchas críticas de las asociaciones o organismos de defensa de los derechos humanos. Hay un viejo debate en torno a si el endurecimiento de penas, si la represión al delito concretamente representa un éxito en materia de ganar seguridad. Ustedes dirían, bueno, ahí está el ejemplo de El Salvador. En El Salvador la delincuencia ha disminuido, la gente se siente segura. Yo siempre recuerdo que en una ocasión que viajé a El Salvador a un evento de Sempromipe, recuerdo que ya cuando me retiraba del Salvador al término de ese evento, salí del hotel a un mall que quedaba apenas una cuadra del hotel donde me estuve quedando. Iba caminando cuando una persona del hotel de seguridad me dice, mire, ¿dónde usted va? Y le dije, no, voy allá a la esquina, al mall, a comprar algo. Me dice, no, mire, váyase en un taxi. Yo le digo, no, pero apenas es una cuadra. Me dice, no, no, llévese de mí, váyase en un taxi y cuando usted regrese, venga también en un taxi. Y lógicamente lo que él me quería llamar la atención era que en apenas esa cuadra yo podría ser objeto de un asalto. Y entonces eso te indica realmente los niveles de inseguridad que reinaba en El Salvador. Esa situación ha cambiado, pero ha cambiado a un gran costo. Se vive un régimen de excepción que tiene vigencia ya desde hace muchos años, es decir, de limitación y concursión de derechos. Pero ahora, esto que se establece, la cadena perpetua, incluso para niños de 12 años, menores de 12 años, ¿usted se imagina troncarle la vida a un jovencito, a un mozalbete de 12 años que eventualmente comete un delito sancionable, penable, pero que usted lo condene a estar en una cárcel de por vida? Aún en el caso de que se establezca un periodo de revisión, sencillamente es un hecho que usted debería pensarlo muy bien. Es decir, es un hecho que violenta derechos, porque normalmente lo que supone es que la cárcel
sirva para regenerar al delincuente, para regenerar al que cometa un delito. En este caso no, en este caso lo que se está convirtiendo las cárceles en Salvador es en almacenes de detenidos que tienen tiempos, años, purgando algún tipo de proceso, que no hay esencialmente lo que se conoce como la garantía del proceso, es decir, el debido respeto al proceso. Y entonces esto realmente lo que ha generado mucha crítica en el ámbito internacional. Yo creo que sí, Salvador ha dado un salto en materia de seguridad, pero vuelvo y te repito que es a un costo muy alto, a un costo de violentar derechos humanos fundamentales, y sobre esto no podemos sencillamente estar de acuerdo con esa situación que se está viviendo en El Salvador, porque vuelvo y te repito, ¿qué se está haciendo para regenerar a esos delincuentes que hoy en día están en la cárcel? Todo lo contrario, cuando uno ve realmente las fotos que se divulgan sobre los presos que están en El Salvador, que pertenecían a pandillas, uno ve a personas semidesnudas, personas que han sido prácticamente rapado la cabeza hasta el cráneo, pero uno no ve ninguna iniciativa realmente que se esté implementando desde la cárcel para tratar de regenerar, reinsertar a esa gente a la sociedad cuando cumpla su condena. No, la aspiración que se tiene es que esa gente estén ahí de por vida, y así no se combate la delincuencia. Bien, en el Perú, mientras tanto, el panorama ha cambiado un poco. Aliaga, Sánchez Aliaga, había tenido el logro de llegar de segundo. Rafael López Aliaga había logrado el Sánchez segundo es el puesto. que lo sustituye ahora. Sí, ahora Sánchez, Roberto Sánchez, que en el comentario que hacía sobre él antes de ayer mencionaba yo que tenía un voto duro. Pues ese voto duro oculto se ha venido manifestando y ya ha sobrepasado a Rafael López Aliaga y le lleva una mínima ventaja, pero ya no tiene López Aliaga el segundo puesto para disputar el 6 de junio con Keiko Fujimori, que tiene un 17%. Vamos a ver si el crecimiento que ha venido teniendo sostenidamente Roberto Sánchez se mantiene, porque de ser así, iría a enfrentarse, Sánchez es de la izquierda, iría a enfrentarse con Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral del Perú. Sí, bueno, aquí el hecho de que Keiko Fujimori esté liderando una vez más, por cuarta ocasión consecutiva, los resultados de esta primera vuelta de las elecciones en Perú no es sorpresa, porque ella tradicionalmente, como he dicho, en las últimas 4 elecciones consecutivas ha ganado la primera vuelta, pero pierde en la segunda. Aquí la sorpresa es Roberto Sánchez. Roberto Sánchez es del partido del encarcelado presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo fue un presidente igualmente de izquierda que gana unas elecciones en Perú, pero inmediatamente confrontó esa situación que se da en Perú, esa permanente oposición desde el Parlamento a los presidentes, y finalmente fue destituido y encarcelado. Y entonces hay una similitud entre Pedro Castillo y Roberto Sánchez. No me digas que usa sombrero también. Ayer vi una foto de Roberto Sánchez con su sombrero. ¿Con sombrero? Al mismo estilo de Pedro Castillo. Y entonces... El partido de los sombreruces. Sí. Yo digo que al parecer ahora se le podría presentar una oportunidad de oro a Keiko Fujimori. En el tema de Aliaga, Aliaga está incómodo, dice que las elecciones fueron un desastre y que él no va a aceptar los resultados, incluso en el caso de que él ocupe el segundo lugar y tenga que ir a un balotaje, me parece que es el 7 de junio. El 6 de junio. El 6 de junio, que tenga que ir a un balotaje, ni aún así él lo va a aceptar porque él considera que este proceso electoral fue un desorden. Pero la Fujimori, lo que le ocurría, ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, que cuando ha encabezado los resultados en primera vuelta,
Cuando va a la segunda vuelta, prácticamente toda la oposición se une contra ella Sí. y ella sencillamente pierde. Pero en el caso que tenga que enfrentar a Roberto, Mira quién está ahí. sí, a Roberto Sánchez, Ahí está con con su ese sombrero. perfil muy parecido al de Pedro Castillo, yo creo que los peruanos tendrán que pensarlo muy bien para decidir por cuál de los Claro, dos. claro, ¿Por claro. cuál de los dos? Porque la experiencia que se tuvo con Pedro Castillo es una experiencia que no fue buena en Perú, al margen de esa conducta de los peruanos de sustituir a un presidente por cualquier cosa, pero no fue buena la experiencia con Pedro Castillo. Y entonces ese perfil de Sánchez, muy similar al de Pedro Castillo, yo pienso que los peruanos van a recrearse y van a ver, porque yo soy de lo que piensa Gregory, que a Keiko ya hay que darle un chance en Perú. Sí, pienso que sí, aunque en el análisis que hizo, breve, que hizo Nelson sobre Keiko Fujimori y lo que pasaba, perdón, y lo que pasaba cuando ella ganaba la primera vuelta, que tú lo mencionas ahora, y luego en segunda vuelta no podía concretar una adhesión que le diera el triunfo, pues mencionaba Nelson que la parte negativa que sectores peruanos le guardan a su padre, eso pesaba mucho todavía al momento de tener una decisión definitiva sobre si ella iba a dirigir los destinos del Perú. Y quién sabe, quizás el tiempo, 4 años más que es hoy, que hace 4 años de elecciones en Perú atrás, le favorezca más la experiencia y la previsión que ella, entiendo, tiene que estar desarrollando desde hace 8 años para que no le suceda siempre lo mismo. Y ojalá, porque es también mi preferencia, que ocurra eso y Keiko en esta ocasión sí pueda, a la cuarta es la vencida, lograr la presidencia del Perú. Bueno, vamos a esperar que sí, porque esto que usted señala, el hecho de ser hija de Alberto Fujimori, en alguna medida le ha afectado, pero también le ha beneficiado, porque Alberto Fujimori, al margen de todo, yo recordaba precisamente en este programa que aún estando encarcelado, aún estando siendo destituido como presidente del Perú, Alberto Fujimori concitaba todavía mucha simpatía en el Perú. Keiko Fujimori, me parece que en el proceso electoral anterior que hubo en Perú, acumuló un 44% de los votos. Ahí hay todavía gente que se identifica con esos gobiernos de su padre. Es decir, que ella tiene una combinación de dos cosas. Lo correcto es que aquí Keiko Fujimori se muestre como es ella, realmente, que no tenga muleta, de que ella presente su plan de gobierno, que es lo que ha hecho, y entonces habrá que esperar, habrá que esperar. Yo insisto de que los peruanos, en mi posición, deberían darle ya un chance a Keiko Fujimori, porque hay experiencias vividas, y yo tengo la reserva con este Roberto Sánchez, que es del partido de izquierda, el partido de Pedro Castillo. Yo tengo mi reserva. En el caso que vas a entrar a desarrollar ahora, que es la crisis de Medio Oriente, quiero entregar un preámbulo. Ayer el Senado norteamericano rechazó por 52 votos a favor y 47 en contra de que el presidente Donald Trump esté limitado a utilizar su poder en la crisis de Medio Oriente. Cuarta vez que los demócratas intentan limitar el accionar, el alcance de maniobra del presidente norteamericano en el caso de Irán, y nueva vez el resultado favorece al presidente actual. En este caso, 52 votos para seguir posibilitando el albedrío que tiene Trump con Medio Oriente, y 47 votos en contra. Bueno, eso que usted cite parte de este proceso atípico que se está viviendo en los Estados Unidos, porque constitucionalmente el presidente de la República está obligado a comunicar al Congreso siempre que haya una decisión de que Estados Unidos se vaya a una guerra. Y entonces
la posición de los demócratas gira en torno a que el presidente ha violentado ese principio constitucional, no una vez, ya van acciones que comete Estados Unidos fuera de su frontera que el Congreso debería estar enterado. Citamos el caso, por ejemplo, del despliegue naval en el Caribe contra el narcotráfico. Una decisión que el propio gobierno de Trump dijo que Estados Unidos había declarado una guerra al narcotráfico. Utilizó esa frase. Está el hecho de la operación que se hizo en Caracas, donde se llevó a Nicolás Maduro, una operación especial a cargo del ejército de los Estados Unidos. Fue un operativo que tampoco se comunicó al Congreso Nacional. Y ahora, últimamente, la guerra contra Irán, pero anteriormente la guerra que se conoce como de los 12 días, tampoco se comunicó al Congreso de los Estados Unidos. Es un estilo muy peculiar, muy atípico del presidente Trump gobernar, y entonces eso es lo que se está observando. Pero entrando concretamente al tema del conflicto en el Medio Oriente, yo le decía al principio del programa que habían informaciones alentadoras y habían informaciones también muy inquietantes. ¿Qué es lo alentador? Lo alentador es, repito, que el jefe del ejército de Pakistán se viajó ayer a Teherán, se reunió con el presidente de Teherán. Lógicamente ahí la inquietud es convencer a Irán de que vuelva a aceptar otra ronda de negociaciones con una misión de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump casi simultáneamente había adelantado que prácticamente en 2 días Estados Unidos e Irán estarían sentándose para reiniciar las conversaciones que fracasaron el sábado pasado. Entonces, en el marco de estas declaraciones, se dice que hay otros países que igualmente están interviniendo. El secretario general de la ONU, el señor Guterres, dijo ayer de que prácticamente ya había una decisión de que volviese a reiniciarse el diálogo. Esto llena de esperanza la posibilidad de que esta cese al fuego que ya concluye esta semana, realmente concluya con un acuerdo, pero igualmente hay otras decisiones que están ocurriendo. Estados Unidos inició ayer el bloqueo de los puertos iraníes, del estrecho de Hormuz, como había adelantado el presidente Donald Trump. Hay una amenaza en cierne de la Guardia Revolucionaria iraní de que si ese bloqueo se mantiene, ellos van a reaccionar atacando igualmente los puertos que hay en el Golfo Pérsico, atacando los puertos de otros países. Y esto de alguna manera representaría un recrudecimiento del conflicto porque tendría una mayor afectación en torno al tráfico de petróleo. El 20% del petróleo que circula por ahí no estaría llegando ya a gran parte del mundo, que ya tiene una afectación significativa, y eso ha provocado el incremento del precio. Lo otro es la amenaza de Estados Unidos de incrementar las sanciones económicas a Irán. Eso lo dijo el secretario del Tesoro, de que lo incrementaría de una manera tal que sería equivalente en el campo financiero a un bombardeo. Bueno. Eso fue lo que dijo el secretario del Tesoro. Y la otra parte que señalé es que Estados Unidos despachó ya en las últimas horas miles de soldados hacia el Medio Oriente, además de lo que tiene acantonado en esa parte del mundo que se dice que son más de 5.000. Trump decía ayer que la guerra ya prácticamente había terminado y van 10.000 para allá. Bueno, es un discurso que él ha mantenido desde el principio. Wow. En principio nos dijo que la guerra iba a durar 4 semanas, pero ya tiene 7. Y entonces es realmente muy cambiante el discurso y la narrativa del presidente Trump. Pero desde el campo de Irán hay 2 hechos rápidamente, Gregory, amigos televidentes, que llaman la atención. Uno es que Irán dice que lo que decía ayer su canciller, Irán no va a renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio. Bueno. Y esa es una posición bastante controversial que representa un punto negro en las negociaciones que eventualmente se mantenga.
Y el otro detalle que pienso que, no sé por qué el presidente Donald Trump no lo ha mencionado, The Wall Street Journal reveló ayer que China había vendido o regalado un satélite a Irán, que fue que ayudó a la Guardia Revolucionaria a realizar los ataques a las bases militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. El presidente Trump y el presidente Xi Jinping de China tienen programado reunirse en mayo. Es posible que este tema salga a relucir. Va a salir, o va a salir. es posible que esta información de alguna manera pueda torpedear ese encuentro, pero es una información preocupante porque lo que evidencia que China sí le prestó un gran apoyo a Irán en el marco de este conflicto. Así anda la situación en Medio Oriente, que se refleja en el mundo, incluyéndonos a nosotros. Manuel, hasta mañana. Okay.